Les invito a que abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 28, que es lo que nos corresponde para hoy. Génesis capítulo 28. Y nuestro tema de hoy, con la almohada de piedra. ¿Cómo es? Con la almohada de piedra. ¿Cuántas veces nosotros en el día, cuando hemos estado llenos de problemas, de dificultades, de necesidades, cuántas veces que hemos estado cargados por los conflictos del día, porque ese día tal vez las cosas no nos salen como nosotros esperábamos, tal vez en ese día en el trabajo tuvo problemas, el examen de la universidad, del colegio fue el peor. Nosotros anhelamos llegar a nuestra casa y descansar y dormir. Pero cuando llegamos a la casa y nos metemos a la cama, encontramos que la almohada parece de piedra. Damos vueltas y damos vueltas y no logramos conciliar el sueño. Y parece que la almohada en verdad fuera una almohada de piedra. Y contamos ovejas y contamos ovejas y contamos ovejas, y las mismas ovejas nos quitan el sueño y no nos dejan dormir y no sabemos qué hacer. Parece que nuestra almohada en realidad es una almohada de piedra, totalmente incómoda. Jacob se metió en problemas con su hermano Esaú, que es lo que hemos estudiado estos domingos. Le quitó la bendición, le robó la bendición, y por eso se metió en problemas con su hermano. Y su hermano Esaú, dolido por lo que le había hecho Jacob, prometió que lo iba a matar. Le dijo: yo un día, cuando se me presente la oportunidad, voy a matar a mi hermano. Y Jacob tenía que huir. Pero veamos esa historia ahí en el capítulo 27, versículos 41 y al 45. Capítulo 27, 41 al 45. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano ¿qué dice ahí? Se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano con Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, ¿por qué será privada de vosotros ambos un día? Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Y entonces Jacob tuvo que huir, porque su hermano lo quería matar. Se metió en problemas, y se metió en problemas él mismo. ¿Cuántas veces nosotros nos metemos en problemas? No que otros nos metan en problemas, no que la vida nos meta en problemas, sino que nosotros mismos nos metemos en problemas. Y tenemos que huir. Nos metemos en problemas económicos, nos metemos en problemas sentimentales, nos metemos en problemas por mal comportamiento, porque nos gusta todavía el chisme, la murmuración, y nos metemos en problemas. Y es como lo que tuvo que hacer Jacob. Muchas veces sentimos que tenemos que huir y no somos capaces de dar la cara, sino que lo mejor y lo más fácil, lo que hace todo mediocre, es que huir. La vida del mediocre se caracteriza porque siempre huye de los problemas, nunca da la cara. Se mete en problemas, pero no es capaz de pedir perdón, no es capaz de reconocer su error. El mediocre siempre huye. Cuando tiene problemas, cuando tiene dificultades, cuando las cosas no le salen como esperaba, lo que hace el mediocre, el cobarde, es huir.
Por eso su vida siempre será de ruina, porque nunca va a enfrentar un problema en la vida. Si es en el hogar y tiene problemas, igual huye. ¿Y cómo huye? La solución perfecta para el mediocre en el hogar, ¿cuál es? Acabemos con todo. Porque no tiene cabeza para más, porque no puede hacer otra cosa, porque esa es la salida más rápida de aquel que no puede actuar. Y él tuvo que huir, y en su huida, ya cansado, llega la noche, y también quiere descansar y también quiere dormir. Y ahí miremos ya en el capítulo 28. Pero en el versículo 12, en el 10 al 11, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso ¿qué? Su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Llegó a esta hora de la noche, llegó cansado, iba huyendo, y lo que él quería era descansar, pero lógicamente no llevaba su almohada rellena de plumas de ganso, ni mucho menos. Le tocó colocar ¿qué cosa? Piedras como cabecera para poder dormir. No era el mejor día para él, no era el mejor momento para él, y muchas veces nosotros igual. Estamos huyendo todo el día, tenemos problemas, tenemos dificultades, no sabemos qué hacer. La única esperanza es llegar a nuestra cama y descansar, pero ni eso. No descansa porque sigue pensando en su problema, porque sigue pensando en su dificultad, porque no sabe cómo va a pagar la deuda que al otro día le van a ir a golpear para exigirle su pago, porque no sabe si al otro día va a encontrar trabajo, porque todo el día tiene que ir a golpear puertas y a veces ninguna se abre. Hay días que parece que son los peores días, y puede ser cristiano. Hay momentos, hay días, hay situaciones donde parece que todas las cosas le salen mal. Y este era el día de Jacob. Estaba huyendo y quería descansar, pero lo único que se le ocurrió fue tomar unas piedras como cabecera. No era el mejor día, pero ¿sabes cuál es lo más interesante? Es que Dios siempre se manifiesta a nosotros en los momentos de problemas, en los momentos de aflicción. Ahí es cuando nosotros podemos ver la gloria de Dios. Es ahí, en esos momentos, donde nosotros podemos ver la manifestación del amor de Dios sobre nosotros. Muchas veces cuando hemos estado bien no hemos podido experimentar la presencia de Dios, porque hemos estado muy ocupados. Dios nos ha bendecido con tanto trabajo que no tenemos tiempo para estar con Él, que no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para buscar de Él, porque estamos bien, porque Dios nos ha dado todo. Pero a veces en esos momentos de dificultad, en esos momentos de aflicción, es cuando nosotros podemos experimentar la presencia maravillosa de Dios. Solamente ahí. Y en el versículo 12, ¿qué nos dice? Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por él. Y en ese momento, que era su peor momento, y en ese día, que no era su mejor día, cuando él estaba ahí durmiendo como cabecera en las piedras, dice que él tuvo un sueño. Y miraba que del cielo a la tierra había una escalera y que los ángeles subían y bajaban. Tuvo una experiencia maravillosa. ¿Con quién? Con Dios. En esos momentos difíciles, en esos momentos que parecen no tener salida, es cuando nosotros tenemos la mejor experiencia con nuestro Dios. Cuando nosotros así lo creemos, cuando nosotros estamos convencidos de eso. Porque muchas veces, y está confirmado, la vida placentera, en lugar de acercarnos a Dios, muchas veces nos aleja. No debería ser así. Deberíamos nosotros aprender a estar delante de Dios aún en la abundancia.
Pero el problema del cristiano es que no sabe manejar la abundancia. Cuando no tiene trabajo está ahí de rodillas todos los días delante de Dios, pero cuando ya tiene trabajo ya no tiene tiempo. ¿Por qué no ha venido al culto mi hermano? No, pastor, usted no sabe, estoy tan bendecido, no tengo tiempo. Pues no es bendición. Si está alejado de Dios, no es bendición. Pronto ese trabajo se le convierte en maldición. Es que estoy tan ocupado, es que me ha ido tan bien. Pero desde que está alejado de Dios no es porque le haya ido tan bien. Porque ha perdido lo más grande, el contacto con Dios, la presencia con Dios. Y cuando Jacob estaba en su peor momento, tiene una experiencia, una visión maravillosa. Pueden sentir la presencia de Dios, esa presencia maravillosa. Así que si tú estás pasando por momentos de aflicción, por momentos de dificultad, es el momento más oportuno para poder tener una experiencia maravillosa con nuestro Dios. La promesa de Dios no solamente era para ese entonces, la promesa de Dios sigue siendo vigente para nuestro tiempo todavía. Si nos apartamos ahí de Génesis, miremos en Juan, capítulo 1, versículos 50 al 51. Juan 1, 50 al 51. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Porque te digo que de aquí en adelante para ti los cielos estarán abiertos y podrás ver cómo suben y bajan los ángeles. Amén. Amén. Porque cuando creemos en Él, tenemos los cielos abiertos, donde no solamente suben y bajan ángeles, sino donde se derrama también lluvia de bendiciones. Declaramos que los cielos para nosotros están abiertos. Jacob pudo ver los cielos abiertos, y en Juan nos dice que nosotros podemos también tener los cielos abiertos, donde se derrama toda bendición sobre su pueblo. Y es cuando nosotros creemos entonces que somos benditos con toda bendición en los lugares celestiales. Amén. Somos bendecidos. El problema es que a veces nos cuesta creerlo, y sobre todo cuando estamos pasando dificultades. Ahí, en ese momento de dificultad, lo que Cristo quiere es que nosotros tengamos una experiencia maravillosa con Él. Pero depende de nosotros. O dejamos que la aflicción nos aleje de Dios, o hacemos que la aflicción nos acerque a Dios y que tengamos una experiencia maravillosa con Él. Los cielos están abiertos para nosotros. Esa escalera que comunica entre el cielo y la tierra también significa que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Ahí en 1 de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Porque hay un solo, que dice, mediador entre Dios y los hombres. Y esa persona se llama Jesucristo. No hay nadie más. Ni el santico A, ni el santico B, ni nadie. Dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Y esa facultad se la ha dado a quién? A Jesucristo, que es el único que entregó su vida para merecerlo. Que es el único que sacrificó su vida para ser ese mediador. Hay una escalera hoy que nosotros tenemos, y esa escalera es Jesucristo.
Es el único que puede mediar entre Dios y los hombres. Es el único que puede interceder por nosotros. No hay ningún otro intercesor. Es que ella, es que él, es que fulano. No, nadie en la tierra ha hecho lo que hizo Jesucristo para merecer ser el intercesor. Por lo tanto, el ser intermediario, el ser intercesor, es algo que Jesucristo se lo ganó con sangre. Y por eso Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y cuando yo estoy pasando por dificultades, puedo agarrarme de eso, de ese mediador maravilloso llamado Jesucristo, que para podernos entender se hizo hombre. De otra forma no nos podría entender. Él sabe qué es pasar aflicciones. Él sabe lo que es pasar necesidades, porque Él también fue hombre como nosotros. Y eso lo convierte en ese perfecto mediador. Los padres preparamos el camino para que nuestros hijos puedan seguir esa relación con Dios. Ahí en Génesis, ya volvamos al capítulo 28, versículo 13. Génesis 28:13. He aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de quién? De Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Jacob había pasado por esos lugares? No, tal vez nunca pasó por ahí, pero sí sus padres, pero sí su padre, pero sí su abuelo. Y ellos marcaron ese lugar, y ellos marcaron ese camino. Por eso le dice: no por ti, lo voy a hacer por quién, por Isaac, también por quién, por Abraham, por ellos. Nosotros marcamos el camino de nuestros hijos para la bendición o la maldición. Nosotros marcamos el camino para nuestros hijos, para la destrucción o para la bendición. Es que yo quiero que mi hijo un día sea un gran hombre. Sí, pero si tú eres un porquería, tu hijo va a ser igual. No basta solo con nuestros deseos. Yo deseo que mis hijos sean lo mejor, pero si yo no le doy el mejor ejemplo, tu hijo va a ser como tú eres, quieras o no quieras. Hoy, por ser pequeños, los podemos obligar. Te sientas, te paras, te acuestas, y él lo hace. Pero cuando sea más grande, él te va a decir a ti: te acuestas, te paras o te duermes. Y vas a tener que hacerlo. Porque lastimosamente, mientras nuestros hijos van creciendo, tú y yo vamos para abajo. Mientras nuestros hijos se van haciendo fuertes, tú y yo nos vamos haciendo débiles. Y si hoy puedes a tu hijo obligarlo a sentarte, el día de mañana él te obliga a ti. Nosotros somos los que marcamos el camino para la bendición o la maldición. Jacob tuvo un encuentro maravilloso con Dios ahí. ¿Pero por qué? Porque sus padres así también lo habían tenido. ¿Estás seguro tú de que tu hijo, tu hija, el día de mañana cuando crezca va a tener un encuentro con Dios? ¿O con quién lo va a tener? Eso depende mucho de nosotros. Si nosotros desde pequeños nos ven ellos a nosotros en el camino correcto, nosotros les dejamos el camino marcado. De lo contrario, y después decimos: pero ¿por qué si yo buscaba de Dios? Sí, buscaba de Dios, pero no eras tampoco lo mejor. Jacob tuvo una experiencia maravillosa con Dios, pero mucha de esa experiencia era gracias a ¿quién? A que sus padres también tenían esa relación con Dios. ¿Cómo estás tú con tu relación con Dios? ¿Tus hijos sí te ven en la casa orando o te ven renegando? Eso es lo que van a aprender. Y siempre hemos dicho algo: hay padres que les dicen a sus hijos: no es bueno fumar, eso no es bueno para sus pulmones, pero sus padres fuman. Ese hijo va a aprender dos cosas. Va a aprender que fumar es malo, pero va a fumar. O sea, va a crecer sabiendo que fumar es malo, pero como el padre fumaba, él va a aprender a fumar.
que es lo que hoy nosotros no hacemos, pero se lo hacía. Sabiendo que era malo, igual se lo hacía, porque nos acostumbraron a él. De que es malo hacerlo, pero se lo hace. Depende mucho de los padres, así mismo en la oración. Si tus hijos te ven ser un hombre o una mujer de oración, ellos serán de oración. Si ellos nos ven coger la Biblia de vez en cuando y leerla, ellos también lo harán. De lo contrario, serán esos cristianos que abundan. Cristianos solo de nombre. Y de eso las iglesias están llenas. Pero Dios quiere algo más que eso. Quiere que nosotros aprendamos a tener una muy buena y perfecta relación con Dios. Y en los momentos de crisis, en los momentos de dificultades, es el momento propicio, es el mejor momento para poder tener una magnífica relación con Dios. Y sobre todo una experiencia maravillosa e enriquecedora con Dios. Dios permite que nosotros tengamos problemas, que toquemos fondo, para darnos sus promesas. En el versículo 14, ¿qué nos dice? Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Estaba pasando por problemas, no tenía ni para comer, estaba huyendo, pero más sin embargo ahí, en ese momento de crisis, lo que él recibió fue una promesa. Dios permite que a veces toquemos fondo para darnos sus promesas, porque ahí es donde más las podemos valorar. No sé si a usted le ha pasado, cuando usted acaba de almorzar 2 platos de sopa, un plato de seco, postre y todo lo demás, y usted queda sin poder ya respirar, y alguien muy contento se le acerca a usted y le ofrece un perro caliente, ¿usted lo valora? No. Usted ni lo recibe, y si lo recibe, se lo come de mala gana, porque está lleno. Pero cuando le ofrecen ese perro caliente, cuando usted lleva 2 días sin almorzar, ¿qué pasa? Ahí se chupa hasta los dedos. Ahí sí lo valora. Y lo mismo pasa en la parte espiritual. Cuando nosotros estamos bien, cuando las cosas nos salen bien, cuando nada nos hace falta, y Dios nos promete algo, a nosotros nos resbala. Total, lo tenemos todo. Pero cuando estamos en problemas, cuando estamos tocando fondo y Dios viene y me promete algo, entonces ahí sí mi esperanza se aviva. Y entonces ahí es donde más me aferro a Dios. Debería ser lo contrario, por eso digo, deberíamos nosotros alegrarnos y gozarnos con Dios en toda situación. Pablo decía, yo sé vivir en qué, en abundancia y también en escasez. ¿Qué significa eso? ¿Que estaba resignado a vivir en pobreza? No. Significa que él se gozaba con Dios, era agradecido con Dios, le servía a Dios en todo momento. Cuando estaba lleno de plata o cuando le faltaba. No bajaba su servicio, no bajaba su relación con Dios. Pero a veces nosotros depende. Si estamos bien, lo alabamos. Y eso cuando nos acordamos. Y cuando estamos mal, entonces renegamos. Es que ya no sé qué hacer, no sé qué me pasa, todo me sale mal, yo ya no quiero saber de Dios, pobre diablo, por eso es que vive así. Por eso es que vive así. Por ser desagradecido. Por ser desagradecido. Pablo dice, yo sé ser agradecido con Dios, cuando tengo y cuando no tengo. Igual. No baja la guardia, no baja la oración, no faltan los momentos de intimidad con Dios. Pero si un cristiano tibio no tiene relación con Dios ni cuando está bien, menos la va a tener cuando está mal. Ahí tiene el pretexto perfecto para continuar con su mediocridad. Porque solo es pretexto. Total, toda la vida ha sido así. Solamente es un pretexto más para seguir viviendo en la mediocridad. Usted póngale cuidado a todos los cristianos tibios. Toda su vida han sido mediocres. Toda su vida.
Solamente que cuando está pasando por algún momento malo, ahí ya tiene un pretexto más. Un pretexto más. Pero su vida ha sido así siempre. Siempre. Porque somos desagradecidos con Dios. Él tocó fondo, y ahí en ese fondo es cuando tuvo la promesa de Dios. Pero también sabes algo maravilloso, y es que cuando nosotros tenemos ataques, cuando estamos en peligro, ahí es cuando podemos sentir la protección de Dios. Ahí es cuando podemos saber que Dios en verdad existe. Si en esos momentos a veces de peligro, si en esos momentos de dificultad, a veces nos cuesta saber que Dios existe. A veces nos cuesta entender que es Dios quien nos protege y nos guarda. Ahí en el versículo 15, ¿qué nos dice? He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Porque no te dejaré hasta cumplir lo que te he prometido. Porque yo te guardaré, porque yo te cuidaré. Estaba solo, estaba en medio de la noche, estaba en el desierto, estaba en peligro de que su hermano lo mate, pero ahí tiene una experiencia maravillosa con Dios. Y ahí cuando toca fondo es cuando Dios le promete, y ahí es cuando Él le hace ver su protección. Y le dice: no tengas miedo, porque yo te voy a proteger. Estás en este desierto, parece que estuviera solo, pero no estás solo, porque yo estoy contigo. Y yo voy a cumplir lo que te he prometido. Así que si Dios le ha prometido algo, tenga la plena seguridad de que lo va a cumplir. Amén. Así parezca que no. Así la noche parezca muy fría. Así la noche parezca eterna. Hay noches que parecen eternas. Así la noche parezca eterna. Él cumple lo que Él promete. Y aún ahí en ese problema, Él dice: yo te voy a proteger. Solamente cuando estamos en peligro es que vemos la protección de Dios. Cuando lo tenemos todo no podemos saber que Él es un Dios proveedor. Cuando nuestro salario es el más alto, no podemos ver a un Dios proveedor, porque decimos: es que eso yo me lo merezco, porque para eso me quemé la pestaña, para eso me preparé, es que yo soy un duro para los negocios. Cuando estamos en la cúspide, a veces nosotros nos olvidamos de Dios. Solamente ahí, en los momentos de dificultades, cuando podemos tener una experiencia con Dios. Jacob, ¿qué tuvo primero? Una experiencia con Dios. Los cielos los vio abiertos. Y también pudo oír la voz de Dios cuando le dice: yo te voy a proteger. Y esta mañana lo que Cristo nos dice es eso: yo te voy a proteger. Yo te voy a proteger. No importa cuál sea el desierto que estés pasando, pero nunca te olvides de ser agradecido. Yo te voy a proteger, yo te voy a guardar. En los momentos difíciles es donde Dios está con nosotros. Versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente, ¿qué dijo? Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Ciertamente Jehová está en mi vida y yo no lo sabía. Ciertamente Jehová es el que me daba el salario que yo me gano y yo no lo sabía. En realidad es Dios quien tiene mi hogar bien y yo no lo sabía. En verdad Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Porque ahí, en esos momentos de dificultades, es cuando nosotros entendemos que Dios está con nosotros. Y si alguien te dice: ¿y dónde estaba Dios cuando te accidentaste en tu carro, en tu moto? Conmigo. Porque si no hubiera sido así, no estuviera contando el cuento. Así de sencillo. ¿Y dónde estaba tu Dios cuando quebraste en esa empresa? Conmigo. Porque de lo contrario no hubiera resistido. Porque de lo contrario no hubiera salido adelante. Porque de lo contrario se hubiera muerto de la desesperación. En ese momento de dificultad Dios está con nosotros. Y el diablo quiere hacernos creer que en ese momento de dificultad Dios nos ha abandonado. Y Dios nunca abandona a sus hijos.
yo siempre estaré contigo, dijo Jacob. Así parezca que la noche es fría, así parezca que estás durmiendo y tu almohada no es más que una piedra, pero yo estoy contigo. Amén. Amén. Ahí en esos momentos, ¿dónde está Dios con nosotros? Por eso podemos soportar. ¿Y dónde estaba tu Dios cuando te caíste y parecías ahí revolcándote con Dios? Él estaba conmigo, por eso me pude parar. De lo contrario me hubiera quedado revolcando. ¿Y dónde estaba tu Dios cuando caíste a ese chiquero otra vez? Conmigo, por eso pude salir del chiquero otra vez. De lo contrario me hubiera quedado en el chiquero. Pero Él estaba conmigo, ahí en esos momentos de aflicción, en esos momentos de dificultad. Y Dios estaba conmigo, y yo no lo sabía, dice Jacob. Y yo pensaba que en ese desierto estaba solo. Y yo pensaba que cuando todos me humillaban y me insultaban, yo estaba solo. Y Él dice, ahora me doy cuenta que Él estaba conmigo, solo que yo no lo sabía. No lo sabía. ¿Dónde estaba Dios cuando te quedaste sin empleo y no había para comer? Pues contigo, porque por eso no te moriste de hambre. Y Él dice, ahora me doy cuenta que Él estaba conmigo y no lo sabía. Esa noche que te quedaste sin comer, sin almorzar y hasta sin desayunar, Dios estaba contigo. Y alguno puede decir, pero ¿cómo iba a estar Dios conmigo si yo no tuve para desayunar, no tuve para almorzar, no tuve para comer? Estaba contigo, por eso no te moriste de hambre. Por eso tal vez con el agua de panela que te tomaste, hoy estás más gordito que el otro que almorzó con agua. Porque Dios está con nosotros y a veces no nos damos cuenta. Pero ¿cómo va a estar Dios conmigo si el vecino se gana 2 millones de pesos y yo solo me gano 200,000, 100,000? Pues está contigo, por eso te alcanza para vivir. Y el vecino que se gana 2 millones de pesos vive en un infierno. Está con nosotros, solamente que no lo sabíamos. No lo sabíamos. Pero Él está con nosotros, aún ahí en ese momento de dificultad, en ese momento que parece que la noche es fría, larga, y parece que estamos durmiendo con una almohada de piedra, en esos momentos de dificultad. ¿Cuál es tu reacción frente al problema? Porque en realidad el problema no es la dificultad que nosotros tenemos que afrontar, sino cuál es la reacción frente al problema que nosotros tenemos. En realidad el problema no está en el problema está en la reacción que nosotros asumimos frente al problema, frente a la dificultad. ¿Cuál fue la reacción de Jacob frente a la piedra que tuvo que dormir? Él la bendijo. Ahí en el versículo 18, ¿quién nos dice? Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó ¿qué? Aceite encima de él. La ungió, la bendijo, no se lamentó. Al otro día no se levantó, ay Señor, esas tortícolis por esa piedra en la que yo dormí. Señor, es que con esa piedra, mira aquí ese hueco que tengo es por la piedra. No, él no se lamentó. Él al otro día se levantó y lo primero que hizo fue levantar esa piedra, orar por ella, ungirla y dijo, pues aquí Dios se me mostró. Aquí fue cuando yo pude ver a Dios. ¿Qué haces tú con tu piedra? ¿Qué haces tú con tu problema? ¿Qué haces tú con tu dificultad? ¿La bendices o la maldices? Pastor, yo nunca he dicho maldiciones, pero cuando tú dices que este salario no alcanza para nada, ahí lo estás ¿qué? Maldiciendo. Deberías bendecirlo. Deberías decir, Señor, yo levanto en alto mi salario y yo lo bendigo, Señor. Yo bendigo ese salario. Yo declaro que con ese salario me va a sobrar, me va a alcanzar para hacer las cosas que yo necesito. Amén. Amén. Pero ¿qué haces? A veces lo hacemos lo contrario, a veces maldecimos. ¿Qué haces con esa piedra que te quita el sueño? Que puede ser una deuda. Señor, yo no sé qué pasa, esas deudas cada día son peores. Estás maldiciendo. O puedes bendecir.
y decir, Señor, yo sé que tú me vas a proveer. Señor, yo bendigo esa deuda, no porque la quiera tener conmigo, sino porque yo sé que tú me vas a dar la bendición. Yo sé que tú me vas a dar la provisión. ¿Qué haces con ese hijo que se te convirtió en una piedra y que no te deja dormir? ¿Qué haces con ese esposo, con esa esposa que se te convirtió en una piedra y que no te está dejando dormir, que te roba el sueño? Acostarse en una piedra, no sé si a usted le ha pasado, pero cuando nosotros bendecimos, tal vez nos ha acostado con una almohada de piedra, pero sí esas almohadas que nos ha tocado muchas veces rellenar. Donde al otro día, cuando nosotros nos levantamos, aquí en la mejilla está la cremallera, el botón del pantalón, la hebilla por acá nos queda, porque le llenamos la almohada con todo lo que encontramos. Sí, igual, cuando estamos con Cristo ahí con cremallera y no dormimos, como bebés, ¿cierto? Al otro día se dice, ¿eso qué es? Parece que es una mostra ahí cocido, ¿no? Es la cremallera del pantalón. Pero con Cristo podemos soportar eso y vivir. ¿Qué haces tú? ¿Bendices o maldices? Que yo no sé, no pude dormir, tuve la peor noche. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu reacción frente al problema? ¿Cuál fue la reacción de Jacob? Él tuvo una experiencia maravillosa en esta noche. El otro día encontró dinero, comida y todo lo que necesitaba. No, él siguió igual. La almohada seguía siendo de piedra. El desierto seguía siendo desierto. Y él seguía ahí en la mitad. Y el hermano todavía lo buscaba para matarlo. Los problemas eran los mismos. Pero lo que había cambiado era su actitud. Era su reacción. Ahora ya bendecía. Ahora ya no maldecía. Eso es lo que Dios quiere. Y Dios va a cambiar tu vida y la mía, pero primero tiene que cambiar nuestra actitud. ¿Cuál es tu actitud frente al problema, a la dificultad, a la necesidad? ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando? Hay gente que solo anda buscando milagros y eso es todo, pero su vida sigue siendo la misma, sigue siendo una porquería. Y Dios le concede el milagro, tal vez ya no le falta dinero, pero le falta la paz, pero le falta todo lo demás. Puedes dormir en una cama dura, pero dormir feliz. Puedes dormir en un colchón que eso parece un palo, pero dormir feliz. Hay un dicho allá afuera: el dinero podrá hacer que compremos el mejor colchón del mundo, mas nunca podremos comprar el sueño. No sé si usted le ha pasado, cuando se va de viaje, lo que sea, podrá dormir en el mejor hotel, pero extraña esa cama con turupe. Vaya a la hora de regresar, dice, es que yo en mi cama duermo bien. No sé si le ha pasado, lo invitan por ahí a dormir a alguna cama cómoda, y usted dice, no, yo en mi cama duermo, pero bien. Uno llega, la acomoda. Pero duerme bien. Y muchas veces en otro lado no puede hacerlo. Y esa es la bendición de Dios. Eso es lo que encontró Jacob. Seguía haciendo la piedra, seguía haciendo el desierto, seguía haciendo lo mismo, pero ahora había cambiado su actitud. Ahora ya no maldecía. Ahora ¿qué hacía? Bendecía. ¿Qué haces entonces tú con esa piedra? ¿Qué haces con ese salario que a veces es una piedra que no nos deja dormir? Pero nosotros decimos, es que ya el dinero no alcanza para nada. Eso es lo que va a pasar en tu vida, no va a alcanzar. Si tú agarras el dinero y lo primero que dices es que este dinero no alcanza para nada, no te va a alcanzar. Porque nuestras palabras tienen poder. Solo que a veces nos acordamos cuando nos conviene, pero se nos olvida. ¿Sí o no? Cuando nos conviene, ay no diga eso, que las palabras tienen poder. Sí, cuando nos conviene. Pero de lo contrario sí que nosotros decimos cantidad de maldiciones y no nos damos por enterados. Cuando alguien nos dice algo, entonces sí, no diga eso, que las palabras tienen poder. Entonces practique eso siempre. Cuando usted dice que eso no alcanza para nada, eso tiene poder y por lo tanto no le alcanza. Debería coger ese dinero y decir lo contrario: Señor, yo bendigo este salario, yo sé que con este salario me va a alcanzar para pagar todas las deudas y me va a sobrar.
cuando va ya a hacer su almuerzo, muchos dicen, no, sí, ¿y cómo me va a quedar ese sancocho bien si solo lo que tengo es plátanos, un plátano seco y una papa que salió con carne? Bueno, al menos bendiga, ya tiene la carne. ¿Qué hacemos frente a las situaciones que vivimos? ¿Bendecimos o maldecimos? Eso depende de cada uno de nosotros. En nosotros está el tener la bendición o no. En nuestros momentos de dificultades es cuando nosotros podemos comprometernos con Dios. No por interés, pero sí para que al menos lo que le estoy pidiendo a Dios, eso también sirva para la obra de Dios. Ahí en el versículo 20 al 22, ¿qué dice? E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz, ¿qué dice? A casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me diere, ¿qué dice? El diezmo apartaré para ti. Y miren que ahí no había todavía ley, porque hay gente que dice, no, es que eso hace parte de la ley. No, aquí no había ley. ¿O había ley ahí? Ahí no había ley. Ahí ni siquiera había pueblo todavía. Menos iba a haber ley. Hay gente tacaña que cuando le pegan en el codo lo que hace es abrir la boca. Entonces ellos dicen, no, es que eso del diezmo, eso es como la ley, y usted no puede estar metido en la ley. Aquí no había ley. Eso fue un acto de agradecimiento por Dios. Eso fue un acto de agradecimiento. Y mire la fe de hasta dónde llegaba. ¿Había ya cambiado la condición de Jacob? No, seguía igual, pero él dijo, Señor, si tú me acompañas en este viaje, si tú me llevas y me traes con bien, si tú haces que todo lo que yo haga me salga bien, yo aquí en este lugar prometo que construiré, ¿qué dijo? Una casa para ti. Y que de todo lo que yo reciba, miren, no digo de algunas cosas, de todo lo que yo reciba, ¿qué dice? El diezmo te daré a ti. Por agradecimiento. Ahí no había ley, ahí no había nada. Porque los lectores, yo siempre digo una cosa, hay lectores de la Biblia y hay estudiosos de la Biblia. Los medio lectores dicen, no, es que el diezmo no hace parte de la ley, nosotros no podemos meternos. Aquí no había ley, aquí no había nada, aquí no había pueblo, aquí no había quien obligara a Jacob. ¿O quién le obligó? Nada. Él solamente fue por un acto de agradecimiento. Él dijo, Señor, esa experiencia que tuve anoche contigo fue maravillosa. Y si tú me ayudas, me acompañas, me llevas con bien, Señor, yo prometo. No solamente que iba a dar el diezmo de todo, sino que dijo que en ese lugar, en esa piedra, ¿qué iba a haber? Dijo, voy a construir una casa para ti. Nosotros hoy tal vez usted no puede andar haciendo templos en todo lugar, pero tenemos una casa, tenemos un templo. A veces nos da igual si se cae, no se cae. Él hizo dos promesas. Él prometió dar el diezmo y prometió también construir para el Señor. Qué bueno que uno pudiera decir, Señor, en agradecimiento, yo voy a traer un bombillo para que yo mismo pueda leer mejor. En agradecimiento, yo voy a traer algo para unas flores para arreglar el templo. Mire, eso es lo que hizo Jacob, ¿cierto? Pero porque estaba agradecido, porque le creyó a Dios por anticipado. Dios le dio la promesa, le dijo, yo te voy a guardar, te voy a proteger y siempre voy a estar contigo. Le dijo, Señor, si es así, yo todo lo que reciba, el 10% te voy a dar, y voy a construir en este lugar también algo para ti. Eso es tener un corazón agradecido por Dios. Pero nosotros le decimos, Señor, yo quiero que me des el mejor salario, y Dios dice, bueno, yo te hago ganar 10 millones de pesos, y a mí, ¿para qué me sirve? Jacob trató de involucrar lo que iba a recibir en la obra de Dios. ¿Sí te das cuenta de la diferencia?
Nosotros le pedimos a Dios los mejores salarios, pero para vivir bien, ¿quién? Nosotros. Nosotros no involucramos la obra. Nosotros no le decimos, Señor, si tú me haces ganar en este mes en mi negocio la plata que yo necesito para pagar las deudas, uy Señor, yo voy a ayudar en el templo. Rara vez, y muy pocos son los que hacen eso. Jacob involucró lo que él iba a recibir en la obra del Señor. ¿Qué tanto involucramos lo que nosotros vamos a recibir, lo que le estamos pidiendo en la obra del Señor? Ahí es cuando Dios bendice mi salario, ahí es cuando Dios bendice mi ganancia, ahí es cuando Dios bendice mi familia, pero por agradecimiento. Él hizo un voto, él hizo un compromiso con Dios porque estaba agradecido. Por lo tanto, el problema entonces no está solamente en el problema, sino en la reacción que nosotros tenemos frente al problema. Podrá estar pasando el momento más difícil, debo estar convencido de que Dios siempre está contigo. Dios va a sacarte de ese hueco, de ese problema, de esa oscuridad, pero debo, primero, creer que Él lo hace, y segundo, ser agradecido con Dios. Jacob fue agradecido. Todavía no había recibido nada, pero él hizo un pacto por agradecimiento. Porque Jacob sabía que él estaba en el desierto y que de él no podía tener nada, que todo lo que pudiera llegar a tener allá era por Dios, y él estaba agradecido, y Dios por eso ama al corazón agradecido, porque lo hace con alegría. ¿Por qué? Porque está agradecido. El que no está agradecido hace las cosas con dolor, pero el que está agradecido hace las cosas con alegría. Tú puedes tener diferentes reacciones. Puedes tener una reacción de vencedor frente al problema, o puedes tener una reacción de perdedor frente al problema. Dios está con nosotros. Esa decisión la tomas tú, la tomo yo. ¿Qué decisión tomas esta mañana? ¿Creerle a Dios o no creer? Esa es tu decisión. ¿Bendecir lo que tienes o maldecir? Esa es tu decisión.